buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmera Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de jueves nos acompaña el secretario, en este caso secretario general del PSOE, Almería Capital, Juanfran Colomina. Juanfran, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmera Televisión. Encantado de estar aquí de nuevo. Un placer tenerte con nosotros. Estamos a jueves, el pasado domingo se conmemoraba el 8M, Día de la Mujer, en el que dos manifestaciones salían por las calles de la capital almeriense. Quiero que me hagas un balance de qué te han parecido este 8M. Bueno, como todos los años, pues salen a reivindicar los derechos de las mujeres, evidentemente, y bien, ha habido mucha participación, nosotros hemos estado en las manifestaciones, mucha participación, mucha gente joven, que eso siempre es bueno, te da alegría ver que hay gente joven que siga reivindicando los derechos, en este caso de la mujer, y la verdad que nosotros hacemos un balance muy positivo, ¿no? Ha habido mucha actividad en torno al día del 8M, cabe recordar, me voy a mi terreno, sí, que precisamente desde Memoria Democrática se ha declarado lugar de memoria inmaterial democrática las manifestaciones del 8M, que ya sabéis que desde la transición para acá ha sido el gran movimiento que ha transformado España, y bueno, un balance positivo, la verdad, que mucha gente en la calle, muy reivindicativa, y eso pues nos da ánimo también a toda la sociedad a seguir luchando por los derechos. A la hora de cuando le preguntamos a las mujeres que salen fundamentalmente a la calle, el Partido Socialista también, el Partido Socialista denunciaba y un poco la situación en redes sociales, que ahora también entraremos, pero ¿están perdiendo derechos realmente con lo que está ocurriendo con el tema de la mujer, la salarial, el intentar no llegar a los techos de cristal, etcétera? ¿Se están perdiendo esos derechos? Esto pasa como con la democracia, es decir, los derechos cuestan mucho conquistar a lo largo de mucho tiempo y en un momento dado pueden desaparecer. Con los derechos de la mujer pasa igual, ¿no? No creo que se vayan poniendo, pero sí algunos se están poniendo en cuestión. El aborto, por ejemplo, se pone en cuestión, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, en fin. Nosotros lo que tratamos es de defender que los derechos que se han ido conquistando por parte de las mujeres y que luego han ido en legislación se consolidan y vayan aumentando, ¿no? Evidentemente hay un riesgo de retroceder, ¿no? Hay un riesgo de retroceder en derechos, pues con la ola reaccionaria que estamos viendo en España, en Europa y a nivel mundial. Por tanto, nosotros lo que defendemos es que hay que consolidar esos derechos y ampliarlos. El gobierno, pues bueno, también ha ido ampliando esos derechos con diferentes legislación y creemos que en ese camino hay que seguir y sobre todo hacer mucha conciencia de que los derechos se consiguen, pero se pueden perder muy rápido. Desde el Partido Socialista, en esa manifestación, la de por la mañana, se le preguntaba a miembros del Partido Socialista y denunciaba un poco la situación que se está viviendo por el acoso que está habiendo en redes sociales, además de edades muy tempranas, de muy joven. Es un debate que yo creo que hay que abrir, ¿no? Es decir, el tema de las redes sociales, ¿quién hace las redes sociales? ¿Quién hace fundamental el contenido? Hombres. Los algoritmos están pensados para hombres y por tanto es verdad que son muchas las mujeres que nos dicen que sufren acoso. Mi compañera María Márquez, la vicesecretaria general y portavoz del PSOE estuvo aquí hace unos días. Cierto, hace unos meses denunció la cantidad de acoso y de mensajes machistas, misóginos, de acoso sexual que ella recibió. Por poner un ejemplo más cercano, ¿no? Sí. No cuántas mujeres son las que reciben este tipo de acoso en redes sociales, ¿no? Y por tanto nosotros, en este caso, este 8M lo hemos centrado en reivindicar igualdad real en las redes sociales también hacia las mujeres y que haya una cierta protección hacia los contenidos que se pueden ver en redes sociales. Pero eso es una cosa muy complicada. Ya, claro, que es lo que voy a decir, porque eso es ponerle puerta al campo y eso es que es muy complicado. ¿Cómo se puede gestionar o cómo se puede llegar claro, es difícil de gestionar. De hecho, un debate que está abierto, como el tema de los 16 años, por una edad. Pero Francia y Australia ya lo han regulado. Ya están regulando qué contenido hacer, en primer lugar, responsable a las propias plataformas del contenido que ofrecen, ¿no? Hay que regular, es decir, yo no voy por la calle e insulto a alguien, a mí no me pasa nada, pero igual que una plataforma no puede ofrecer contenidos que denigren a la mujer, que acosen a la mujer, que cosifiquen a la mujer. Y por tanto hay que poner cierta regulación a lo que se ve. No se trata de prohibir ni de nada de ese estilo, pero sí de regular qué contenidos, porque hay una diferencia muy grande entre los contenidos que vemos los hombres y los contenidos que ven las mujeres, ¿no? Y sobre todo la percepción que puede haber sobre el cuerpo de la mujer, el ocio de la mujer, el trabajo de la mujer, y eso evidentemente, sobre todo porque no es algo que nosotros digamos, es que demandan también muchos colectivos de feministas de que eso por favor se regule a la hora de ver. Yo tengo un sobrino de 2 años casi y me preocupa
a mi hermano y a mi cuñado también le preocupa qué contenidos pueden ver. Es verdad que es una cuestión de educación también doméstica, escolar, educativa, pero también las plataformas digitales tienen que tener cierto control sobre el contenido que ofrecen. Es verdad que los mensajes que se ponen encima de la mesa, el tema de la igualdad salarial y tal, a día de hoy todavía hay puestos de trabajo, hombres y mujeres, y el hombre, trabajando la mujer es el mismo que el hombre, cobra más que el hombre. ¿Estamos llegando a puntos de que hombre y mujer no pueden llegar al alto cargo directivo por ser mujer? Bueno, lamentablemente sigue siendo así. Es decir, en un colectivo, en un mismo colectivo o en un mismo trabajo puede haber que por el mismo trabajo las mujeres cobren menos que los hombres, las mujeres menos que los hombres, ¿no? Y hay muchos sectores, cada vez menos, afortunadamente, pero que haya solo un sector donde la mujer cobre menos que el hombre por el hecho de ser mujer o porque se entiende que el hombre tiene unas capacidades que no sabemos cuáles son, eso sigue afectando, y sobre todo a los puestos de alta dirección. Cada vez tienen que acceder más mujeres a los puestos de alta dirección y a veces hay un tapón ahí que evidentemente a nosotros también nos preocupa. Sí, pero a veces en estos casos habría que exponerlo y decir, mira, esta empresa o este trabajo o este sector para saber dónde verdaderamente existe todavía esa no igualdad real. No igualdad real, evidentemente. Ahí hay que hacer un trabajo arduo para evitar que cuando la mujer acceda al mercado de trabajo ya parta en desventaja. No. Igualdad de condiciones para todos. Es decir, al mismo trabajo, igual salario. Es una regla, yo creo que ya viene del siglo XIX y que hay que aplicar cada día con más ahínco. Se ha visto como el 8M tradicionalmente eran muchísimas las mujeres que salen. Es verdad que salen, pero no salen todas las que tendrían que salir. Es verdad que se está viendo como un descenso a la hora de concentrarse. El hecho de que haya dos manifestaciones que todavía, tanto que se está pidiendo igualdad real, oye, si hay un eslogan de Almería unidas contra la violencia de género, unidas con la mujer, que salieran todas las administraciones, que fueran todas al unísono, para así ser ejemplo, para que a la hora de la hora, y no que cada uno se monte su propia manifestación, concentración, su lectura de manifiesto, una administración, otra administración, y parece que no hay mucha unión. Bueno, al final, en torno al 8M siempre hay muchas actividades. Se hizo la Noche de las Comadres, un día anterior, la carrera de la mujer. Bueno, pero nosotros no organizamos las manifestaciones, por tanto, cada organización tiene su leitmotiv para salir a la calle, pero sí es verdad que lo común es la reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no? Cada uno pues, con su manifiesto, su plataforma, su forma de expresarlo, evidentemente, pero yo en este último 8 de mayo he visto mucha más gente por la mañana que otro año y mucha más gente por la tarde que otro año. Es decir, que yo creo que ha habido también este año un arranque, sobre todo de gente joven, reivindicando los derechos, que al final pues, nos da esperanza de que eso siga creciendo más. Eso en cuanto al 8M. Hablemos ahora de la parte, en este caso, en la que tú estás dirigiendo. Hace unos días se celebraba, el pasado viernes, se celebraba el Aula Socialista bajo el título Proyecto de Ciudad, un debate abierto sobre el futuro de Almería. ¿Por qué llegaste a cabo este aula y qué principales conclusiones son las que habéis sacado en ese aula? Sí, bueno, hemos tenido 2 conferencias hace un mes o hace 20 días sobre vivienda con Gerardo Roger y en esta ocasión pues con 3 arquitectos como es Carmelo Ventúe, Juan Díaz y Eusebio Villanueva, donde lo que tratamos de alguna forma es empezar a visualizar qué es lo que quiere el PSOE para la ciudad, ¿no? Nosotros somos muy críticos con el actual equipo de gobierno y con los 20 y tantos años que llevan el gobierno, porque entendemos que la ciudad se ha estancado, ¿no? Y lo vemos en las miles de obras que hay sin ningún tipo de cohesión. Nos lo dicen los vecinos cuando vamos a los barrios. Dice, oye, ¿de mi barrio qué? Aquí no pasa una obra importante, aunque sea de cambiar la acera, ¿eh? Hace tiempo, no hay equipamiento, necesito un centro de mayores, donde juegan mis niños al fútbol, al baloncesto, y nos preocupa el modelo que se está haciendo ahora y sobre todo a futuro. Hay que recordar que no tenemos un plan general, tenemos un PGO desde el año 98, que ya se podía haber actualizado, haber hecho otro nuevo. La ciudad ha crecido muchísimo por la parte de La Vega y nos estamos dando cuenta que no hay equipamiento, urbano, que no hay equipamiento ciudadano, que no hay lugares de ocio para sobre todo para la gente joven, y nos preocupa sobre todo que el modelo se esté estancando, ¿no? Y evidentemente pues nosotros ponemos encima de la mesa primero una escucha activa, queremos escuchar a la gente experta qué hay que hacer con la ciudad, y a partir de ahí nosotros empezar a dibujar
un diseño de ciudad que es el que nosotros queremos, que ya hemos dibujado muchas veces, ¿no? En la ciudad, como hay que mejorar las comunicaciones, la movilidad, hay que hacer más dotación de equipamientos deportivos, más centros de ocio para la ciudadanía, para la gente mayor, más espacios seguros en la ciudad, en fin. Vamos dibujando una ciudad que nosotros queremos llevar ya a las próximas elecciones municipales y lo que queremos ir trabajando ya en ese sentido. No obstante, cuando hablas del tema de obras, por ejemplo, las obras son obras y son siempre pesadas y se sabe cuándo se comienzan, pero no se sabe cuándo finalizan. Pero parece que se critica si se hacen obras porque se hacen obras y si no se hacen obras, pues porque no se hacen obras. O sea, nunca estamos a la par de... Cuando se llevan, pues... Nosotros no estamos en contra de hacer obras. Nosotros desde el PSOE, vamos, si pudiera aquí a poner las obras que ha hecho el PSOE desde el auditorio, el paseo marítimo, en fin, como son muchas obras muy molestas. La cuestión es que hay que hacer las obras con coherencia. Hay que hacer las obras con un proyecto determinado y sobre todo avisando a la gente de lo que se va a hacer, de lo que se está proponiendo, de los problemas adherentes que vienen con una obra, ¿no? Evidentemente nadie está en contra de una obra, sobre todo si mejora la ciudad. Lo que nos preocupa es la falta de planificación que hay en las obras de la ciudad, ¿no? Y podemos verlas muy claramente entre las obras que hace el Gobierno de España o la obra del Ayuntamiento de Almería, cómo los plazos se van cumpliendo, en otros plazos no se van cumpliendo, cómo hay mucha improvisación y cómo en otras se van cumpliendo los plazos. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es la planificación y lo que supone el trastorno para los vecinos, para el comercio, para la movilidad de la ciudad. Bueno, dicho está el soterramiento ahí que se está llevando a cabo. Bueno, se sabe, no se sabe, termina, no termina, llegará, no llegará, ¿cuándo llegará? El soterramiento está claro que va a terminar en 2026. Seguro, porque además es el compromiso del Ministerio o de Almería de Alta Velocidad, donde están las tres administraciones, están tremendamente avanzadas. Lo que, por ejemplo, en la capital ya podemos ver la estructura de la futura estación. Sí, pero si no llega ningún tren luego de AVE, ¿qué es lo que queremos? Bueno, el AVE va a llegar sí o sí. Eso seguro. Evidentemente, primero... Dime una fecha, Juanfran. Bueno, el compromiso era 2026. 2026, los primeros meses de 2027. Es el compromiso. Pero la cuestión está en que el AVE va a llegar. Va a llegar. O sea, sí o sí, porque las obras son ya, vamos, ya no es una cosa que digamos, bueno, pero no. Es que cualquier almeriense que salga de la estación y llegue hasta Murcia, ve los viaductos, las vías, ya necesitamos saber la fecha, si se obra se claro, ven. Pero... Por tanto, claro, primero hay que terminar la infraestructura y después que llegue el AVE. El AVE va a llegar gracias a una inversión millonaria de este gobierno y esto es objetivo y por lo tanto deseamos que llegue lo antes posible. La fecha 2026, primeros meses de 2027, confiamos en que sea así, pero bueno, es que si se retrasa un poco la obra, hemos tenido que empezar casi de cero una obra que estaba proyectada por un gobierno anterior que dejó pasar todas las licitaciones, todos los plazos, hubo que empezar de nuevo y claro, en tan poco tiempo de años, del año 2018 a 2026, que esté terminada una obra de tal calibre, y ya no solo los kilómetros, montañas, túneles, en fin, una obra que es de una envergadura complejísima, que los técnicos de Adif dicen que pocas obras en España se han hecho tan complejas como la obra de la alta velocidad. El caso es que es una realidad prácticamente ya hecha. Había un cronograma hecho del anterior gobierno de España que decía que en el 23 podía estar las obras. Bueno, Álvarez Casco decía en 2005, no se hizo nada. Se han puesto muchas fechas. Se han puesto muchas fechas. Al final, la fecha es lo que tiene, pues que evidentemente, pues quizás, pues que si la pandemia, que si los materiales, pues retrase un poquito. El caso es que el AVE va a llegar. La obra del soterramiento de la estación son más que visibles para toda la ciudadanía, ya todos los pasos a nivel que se han eliminado, las carreteras se están abriendo, por tanto ya empieza a ser una realidad más que tangible. En una de las conclusiones que sacabais de este aula socialista bajo el título Proyección de Ciudad, es que aseguráis que la inversión siempre, preguntándolo a los vecinos, siempre se concentra en el centro, mientras que el casco histórico sufre abandono, envejecimiento, pérdida de población y comercio. ¿Eso es un mantra o es...? Bueno, eso... Porque, hombre, las obras que se están acometiendo en el casco histórico, Plaza Vieja, casas consistoriales, el Barranco de la Hoya, el Cerro de San Cristóbal, el Paseo de Almería... Que, por cierto, la mayoría de esas obras pagadas con fondos europeos del Gobierno de España, que el PP no quiso. Es decir, que es que la ciudad también se transforma a pesar de que en un principio no se quería transformar, ¿no? Lo que decía antes, no estamos en contra de la obra ni de la inversión, sino de cómo se hace, ¿no?
Si tú haces una obra como el Centro de San Cristóbal, estamos de acuerdo, pero luego no le metes seguridad, no es que lo digamos nosotros, es que los vecinos del cerro están alertando del vandalismo que está sufriendo. Si hace el Parque de la Hoya, precioso, muy bien y tal, pero no le dotas de vida ni tampoco de vigilancia, pues pasa lo que pasa. Y así con todo en Almería. En Almería tenemos la mala costumbre de construir, inaugurar y olvidar. Y eso es algo que no lo decimos solo nosotros los socialistas, que de, bueno, ¿qué va a decir el PSOE? Claro, no, es que son los vecinos. Es que son los vecinos, nosotros, mira, quien quiera puede acercarse a nuestras redes sociales por tener un elemento ahí y verás cómo son los vecinos los que se quejan de la falta de limpieza, de la falta de infraestructura, de la falta de inversión en sus barrios, ¿no? Evidentemente, nos vamos al barrio de Los Ángeles, excepto la obra del mercado de Los Ángeles, que se está haciendo ahora, a pesar de que se ha perdido 1,5 millones de euros de fondos europeos y hemos tenido que, al final, pagarlo todos los almerienses. En el barrio de Los Ángeles hace años que no hay una obra de envergadura. Maquillaje para acá, pero te lo dicen los propios vecinos de las asociaciones. En el Zapillo, excepto la obra de Cabo de Gata, el resto del barrio llevamos años demandando una biblioteca. No se ha hecho nada. Tagarete, Las 500 y así muchos barrios. Entonces, al final es una sensación, no es un mantra, es la sensación que tienen los vecinos de que en sus barrios ven cómo se gastan 11, 12 millones de euros en el Paseo de Almería, que yo no digo que estén bien invertidos ni mal invertidos, pero que ven cómo se gasta una partida importante y luego en su barrio dice, oye, mi barrio también es tan importante como el paseo. Y en ese sentido nosotros trasladamos esas quejas vecinales. Y creo que el ayuntamiento ha tomado nota, porque le preocupa que los vecinos se le echen en contra y sobre todo a raíz de nuestras denuncias. Sí, pero luego se presentan a las elecciones y le dan mayoría absoluta al Partido Popular. Bueno, pero eso se puede explicar por muchas cosas, también ha hecho mucha abstención, así podemos explicar por qué se gana, pero bueno. Pues se presenta con un proyecto, y el paseo estaba dentro de ese proyecto. Estaba. Más o menos. Pero de lo que está dibujado claro, a lo que hay, bueno, veremos a ver qué pasa en 2027, porque hay mucha contestación social a la alcaldesa y a este equipo de gobierno. Otro de los temas, vivienda. Aseguráis que hay 14.000 casas cerradas y el alquiler está disparado. Es un problema endémico de la ciudad de Almería, de muchos sitios. Evidentemente nos preocupa porque vemos que la ciudad crece en expansión, ¿vale? Pero está creciendo a costa de. Y está creciendo a costa de, por ejemplo, de vaciarse el centro. El centro de Almería, por ejemplo, está siendo un barrio o una zona donde hay mucho envejecimiento, donde las casas no se están rehabilitando, donde es muy difícil acceder a las casas. Nosotros lo que pedimos al ayuntamiento es que haga una política de vivienda acorde a lo que se necesita Almería, ¿no? Y esto es muy complejo, ¿no? Porque claro, aquí se puede estar construyendo mucha vivienda, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Quién se puede pagar una casa VPO a 200, 210, 220.000 euros, ¿no? Y claro, si hay vivienda vacía, eso, abrirla, ponerla en alquiler, implicaría una bajada sustancial del precio de la vivienda y que muchos jóvenes o personas en situación vulnerable puedan acceder a esa vivienda. Y por tanto, solucionaremos un mal que está ocurriendo en la ciudad, y es que la ciudad está creciendo, pero si te fijas como Roquetas o Huerca o Levetón están creciendo más en población, en porcentaje, porque muchos se están yendo a vivir allí porque la vivienda es más asequible que en la ciudad. Y es un tema que nos preocupa. ¿Os preocupa también el tema de los servicios básicos, donde aseguráis que lo público debe estar controlado y al servicio de la gente? Un ejemplo, Los Ángeles. En pandemia cerraron la oficina periférica. ¿Por qué no se ha abierto? Porque un vecino de Los Ángeles tiene que ir hasta la Plaza Vieja por un trámite administrativo muy sencillo, cuando lo pueda tener a minutos de su casa, en su centro. Porque en otros centros periféricos, por ejemplo, no hay personal suficiente. Aquí en El Toyo, por ejemplo, no hay personal suficiente. Limpieza ya es eso sí que es un mantra ya, porque es que ya los vecinos ya ni se quejan de lo hartos que están, lo han dado por perdido ya ese tema. Es decir, es que ya por mucho que reniegue, un nuevo servicio de limpieza, más maquinaria, más personal. Bueno, pero también debe de transformarse la ciudad. Claro, también antes había otra contrata que también decía que había aumentado la maquinaria, el personal, y el caso es que nunca llega a la solución. Limpiar una ciudad es muy complicado, una ciudad, evidentemente. Pero evidentemente cuando hay zonas donde no se limpian hace meses o años, ahí da igual que la empresa tenga 20 o 50 máquinas, es que no pasa ni una de ellas. Y eso pasa pero todavía hay zonas que se quedan sin limpiar, que no se limpian. Hay muchas zonas que pasa. En mi calle pasa una vez la máquina cada 3 o 4 meses.
O sea, mi calle, es decir, te pongo el ejemplo de mi calle, en los barrios periféricos encima ya directamente es que, o cuando se amontonan la basura, en fin, evidentemente somos comprensivos en que el nuevo contrato tiene que arrancar, claro, y tal, pero es que es un problema que viene ya hace muchísimos años y que no se le pone solución. Y por tanto, a ver qué pasa ahora, pero que la ciudad no se va a limpiar de un día para otro, ni se va a arreglar de un día para otro. Es decir, esto ya tenía que haber puesto en marcha hace muchos años, porque las quejas no es que vengan de ahora o del año pasado, es que vienen de hace 5, 6, 7, 8, 9 de años. Hay también un poco la concienciación ciudadana de que también debe de poner su granito de arena. Eso está claro, que limpiar la ciudad es una cuestión de todos. Claro. El deber cívico, claro, y deber político de limpiar, eso está claro, ¿no? Y también de sancionar. Claro. También de sancionar, pero es que este ayuntamiento no sanciona a nadie. Creo que, ahora estoy hablando de memoria, pero creo que habían puesto el año pasado 11 multas a propietarios porque sus perros habían hecho su necesidad en la calle. 11 en toda la ciudad. Por tanto, evidentemente hay algo que falla, y falla fundamentalmente el ayuntamiento, que ni limpia bien ni sanciona, y evidentemente pues siempre hay incívicos a los que también hay que sancionar. No me quiero ir del tema porque que no es que se me olvidara el tema del soterramiento. Cuando estábamos hablando del tema del soterramiento, claro, la alcaldesa ha pedido ya una reunión con el ministro para ver, oye, ¿cuándo es posible que los terrenos liberados, más que todo qué se va a hacer en superficie, porque tampoco está, una vez que termine el soterramiento, bueno, ya ahí está, y ahora, ¿quién se encarga de la parte de arriba? Y quiere hablar el ayuntamiento, no le ha dado cita. Vosotros el otro día, el Partido Socialista, habéis pedido a la alcaldesa, oye, si se supone que tienes un proyecto encima de la mesa, enséñanoslo. Pero claro, la contestación del otro día de la concejal de urbanismo, en la que decía, bueno, si queremos saber primero qué va a pasar para ver qué proyecto se pone encima de la mesa. Pero mira, esto es muy sencillo. Esto es como si yo vengo aquí a esta entrevista, sin nada que hablar, y usted me pregunta a mí, y usted dice, bueno, ¿y a qué viene? Pues esto pasa igual, ¿no? Es decir, nosotros desde el Partido Socialista queremos saber qué proyecto tiene el Ayuntamiento de Almería para los terrenos liberados, la estación ferrocarril en superficie, porque es competencia del Ayuntamiento que hacer ahí. Pero si no se sabe todavía, si es que el ministro no le ha dado razón. No, es que vamos a juntarnos, porque queremos hablar de esos terrenos, claro, que se liberan, si se puede encargar el ministro, o sea, el ministerio, claro, qué va a pasar con la estación intermodal. Claro, primero tendremos que conocer. Pero el ministro, cuando estuvo aquí, y el secretario de Estado ya se lo dijeron claro a la alcaldesa. Usted presente qué quiere hacer y a partir de ahí discutimos, porque si no hay nada sobre lo que discutir, ¿usted qué quiere hacer? Pues deme cita, si es que no le da cita. ¿Pero cita para qué? Pues para decir, ya tengo las cosas preparadas, vamos a intentar, a ver, quiero enterarme qué va a pasar. Si el problema es que tenemos la sensación o la certeza de que la alcaldesa no sabe qué hacer con eso. Y por tanto, ¿qué le hemos pedido desde la oposición? Vamos a reunirnos. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un proyecto que trasciende a la propia alcaldesa, al propio equipo de gobierno. Esto es un proyecto de ciudad, que va a transformar la ciudad. Y sería adecuado que con todas las fuerzas políticas, no decimos solo el PSOE, todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, sentarnos con la alcaldesa y decir, bueno, queremos hacer esto para la ciudad, este es nuestro proyecto. ¿Queremos más torres? Yo personalmente no. No, la alcaldesa tampoco ha dicho que hay torres. Yo digo que nadie. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué quiere hacer el ayuntamiento? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta del Partido Socialista, que en esos terrenos vayan vivienda pública y un centro cultural. Por ejemplo, ¿le parece bien eso a la alcaldesa? ¿No le parece bien? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de la alcaldesa? Es que no lo sabemos. Entonces, claro, y al ministerio con un papel en blanco tampoco es de recibo. El ministro dirá, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Porque hay un acuerdo previo en la medida de alta velocidad, que es construir vivienda con los terrenos liberados. Claro, es que ya hay una propuesta. Si ahora el ayuntamiento quiere cambiar la propuesta, nosotros estamos a favor de cambiarla, tendrá que el ayuntamiento presentar qué es lo que quiere hacer. Y lo único que le estamos pidiendo a la alcaldesa, que nos diga qué proyecto quiere hacer, que lo discuta con todo el ayuntamiento que representamos a un sector mucho más amplio de la ciudad, y a partir de ahí ir al ministerio y, si hace falta, vamos con ella. Porque además, en el momento que la alcaldesa tenga un proyecto para eso, el ministro la va a recibir. Pero sobre la nada es muy complicado trabajar. Ir para reunirse, para hablar sobre cosas que no hay certeza, pues tampoco también es perder el tiempo de todo el mundo, incluido de la ciudadanía de Almería, que queremos saber qué va a pasar con esos terrenos que son importantísimos, que están en el centro de la ciudad y que al final cambia la fisonomía de una ciudad. Y eso es lo que queremos saber, que nos diga qué proyecto quiere, que lo hable con la oposición y vamos todos con ella al ministerio.
si quiere o si no, con el apoyo nuestro para defender un proyecto común, porque antes de ser socialistas somos almerienses y nos preocupa mucho más la ciudad que nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es monolítico, no, queremos consensuarlo y que la alcaldesa por una vez consensúe algo con la oposición, algo que trasciende a su propio equipo de gobierno y que trasciende a un solo mandato. Juanfran Colomina, secretario general del Partido Socialista de Almería Capital, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Encantado de estar aquí de nuevo otro día. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interal Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una